Buen día a quienes nos acompañan en esta serie de actividades que nos encontramos organizando para conmemorar el 50 aniversario de fundación de la Escuela de Biología. Mi nombre es Pedro Daniel Pardo Villegas, soy egresado de la escuela y actualmente también docente en el Departamento de Ecología. El 16 de julio de 1971 fue creada la Escuela de Biología por acuerdo de Junta Directiva. En estas 5 décadas de funcionamiento, numerosas promociones han egresado, las cuales representan aproximadamente 330 profesionales. En esta ocasión, quiero presentarles la entrevista realizada a colegas de la primera promoción de la Escuela de Biología. Nuestra compañera y docente del Departamento de Biología General, la licenciada Ana Fortuny, nos trasladará a la década de los 70, entrevistando y compartiendo las vivencias de estos primeros estudiantes de la carrera. Los invito a acompañarnos y a revivir estos primeros años de la escuela. Agradezco de nuevo a la licenciada Fortuny y al estudiante Edwin Reyes por permitirnos este viaje al pasado. Escuchemos a la doctora Carlota Monroy, quien fue parte de este pequeño y privilegiado grupo de estudiantes de biología. Acompáñenos. Muchísimo gusto tener a la doctora Carlota Monroy con nosotros en esta entrevista que es parte de las actividades de celebración del 50 aniversario de la Escuela de Biología. Y en primer lugar, pues le doy la bienvenida a Carlota, un abrazo virtual y voy a leer algunas cosas de su hoja de vida, una cuestión bien resumida porque es bien extensa y posiblemente hablemos más cosas sobre todo el trabajo que ha hecho ella a lo largo de su carrera profesional. María Carlota Monroy se graduó de licenciada en biología en 1979 en la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría en microbiología médica de la Universidad Karolinska y un doctorado en entomología médica en la Universidad de Uppsala, ambos de Suecia. Es entomóloga, docente e investigadora. A principios de los años 90, fundó el Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología LENAP en la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Es una unidad de investigación en la cual realizan diversas investigaciones sobre ecología, biología y control de vectores de la enfermedad de Chagas, entre otras enfermedades. Su trabajo ha sido publicado en revistas científicas internacionales. En el 2004 se le otorgó la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología por sus avances en la investigación de la enfermedad de Chagas. Es la primera mujer que obtuvo este reconocimiento y que se le entregó por parte del Congreso de la República. En el 2014 viajó a Canadá como experta de la enfermedad de Chagas para el EcoHealth. Y en el 2018 los programas que contenían sus aportes científicos obtuvieron un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C., por su enfoque innovador que toma en cuenta a las comunidades y también por las estrategias para manejar animales y mejorar viviendas sin utilizar insecticidas. También realiza labores de divulgación científica a través del laboratorio. Un ejemplo es el Diplomado Local sobre Chagas y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, que fue impartido en 2019. Y algo que me llama mucho la atención es que recientemente, en abril de este año, su trabajo fue divulgado por la BBC Mundo. El reportaje fue elaborado por Alejandra Martins y se titula Carlota Monroy, la científica guatemalteca premiada por su lucha innovadora contra el mal de Chagas. Es un excelente reportaje, yo se los recomiendo si ustedes lo pueden buscar y pueden leer ahí todo el trabajo que ha realizado Carlota, y hablan mucho de lo que realiza ella junto con su equipo en las comunidades en el interior del país.
Entonces, esta es una entrevista entre amigas. Usted fue mi maestra, yo la admiro mucho. Recibí cursos de zoología de invertebrados con usted y además era directora de escuela. La recuerdo con mucho cariño, Carlota. Eh, y en primer lugar le quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué la motivó a estudiar la carrera de biología? Que nos cuente un poquito esa motivación. Lo que me encantó fue la belleza y la complejidad de la naturaleza, pero lo que más me interesaba era tratar de entenderla, cómo funcionaba, por qué era esto así, por qué era esto allá. Me fascinaba. Desde niña recuerdo muy bien que yo andaba con una mochilita de pequeña guardando insectos, guardando plantitas, y mi mamá un día abrió mi mochila y pum, saltó una araña y bueno, pues se hizo un lío. Desde niña yo sabía eso, pero de eso tiene la culpa mi padre, porque me llevaba a pescar, me llevaba a nadar, me llevaba al mar. Desde los 3 años yo nado, me fascina, buceo, en fin. Para mis 65 años, el regalo de cumpleaños fue ir a nadar con un tiburón ballena. Me fascinó. Ay, no me diga, qué emocionante de hacer eso. Entonces, la influencia de la familia es muy importante, ¿verdad? La influencia de la Ese familia y apoyo. de la naturaleza, ¿verdad? Me encanta la complejidad y entenderla. Me sigue fascinando. Qué bien, Carlota. Usted es parte de la primera promoción de biólogos de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos. Es un pequeño grupo privilegiado. ¿Recuerda los primeros días de esa carrera? ¿Cómo surgió esta profesión? Y si puede tal vez como contarnos esa emoción que se sentía por ser parte de esa primera promoción. Cuando yo fui a la universidad a inscribirme, yo no sabía que había biología. Y de repente pasaron unos con un rótulo diciendo biología comienza este año, y yo solo me pegué y lo seguí, ¿verdad? Porque yo iba a inscribirme a química biológica, que era lo que más se parecía. Allí me encontré a varios de los primeros compañeros, que todos andábamos ahí medio sonsos, pero sabíamos que queríamos. Roselvira Varías, Roxana Lick, Milton Cabrera, Edie Paniagua. Éramos un grupito muy pequeño, pero todos nos juntamos con el mismo interés, ¿verdad? Entonces nos fue muy bien, hicimos mucha camaradería, seguimos siendo amigos con varios de ellos por la vida, ¿verdad? Sí, pero Sí, no fue ok. fácil porque todo lo que comienza hay que abrir brecha. Al abrir brecha, pues muchas cosas no son fáciles. No tuvimos todos los profesores que hubiéramos deseado, no tuvimos la especialización, profesores especializados. La gran mayoría de nuestros profesores eran químicos farmacéuticos, y eso llama mucho la atención, y químicos biólogos, ¿verdad? Ellos fueron los que nos dieron los primeros pasos. Mario Dari, farmacéutico, fue compañero de mis padres también eran farmacéuticos y químicos biólogos, y bueno, mis padres y Mario Dari se vivían peleando porque decían, vos te inventás esas babosadas de las mariposas, y mira, mi patoja anda detrás tuyo viendo mariposas, qué tontera, y se vivían peleando como compañeros de farmacia que eran, ¿verdad? Ah, mira, pues eso es como muy interesante de conocer. Anecdóticos, sí, Sí, fueron compañeros de anecdótico. estudios, fueron puros Ah, compañeros, mi padre, mi madre, Mario Dari y varios otros farmacéuticos, ¿verdad? Desde las sí. primeras generaciones también. Entonces usted también estaba en ese entorno influenciada por el amor a la naturaleza. Siguiente pregunta es precisamente sobre el licenciado Mario Dari, que era químico farmacéutico. Usted está diciendo que fue también compañero de sus padres. Él es el fundador de la Escuela de Biología. Cuéntenos un poco sobre su personalidad, su capacidad de gestión y algo, ese amor por la naturaleza que él sentía. Era un biólogo de corazón, me Él era un parece. biólogo de corazón y estudió farmacia porque no había nada más que estudiar ahí en la época de él, ¿verdad? Él era un genio y era un visionario. Él sabía muy bien qué quería, cómo quería, cuándo lo quería y para qué lo quería. Por eso no solo inventó biología, sino SECON y la DIGI, Dirección General de Investigación. Él tenía una visión única, espectacular. Era una persona muy exigente, muy trabajadora. Yo creo que dormía 3 horas al día. Yo no le aguantaba el ritmo. Pero yo me siento muy privilegiada porque
pues me enseñó muchas cosas. Recuerdo en el 76, cuando hubo el terremoto y se cayó buena parte de Secón y de lo que era el Museo de Historia Natural sobre la Avenida La Reforma, ¿verdad? Y teníamos que pasar todo lo que estaba ahí casi al aire libre a algún lado. Del otro lado, sobre la Mariscal, estaba lo que era Económicas. Y llegamos poquitos, 4 o 5, viendo qué hacíamos por salvar lo que quedaba, ¿verdad? Y me dice, y yo le pregunto a Mario Dari, bueno, ¿y ahora dónde llevamos todo esto? Vení, Patoja, seguime. Y nos fuimos a la Mariscal Cruz. Y estaba todo cerrado a piedra y lodo, ¿verdad? ¿Y cómo entramos? Le pregunto yo. ¡Ah! ¡Pum! Agarró, mató el vidrio, entró, quitó la llave. Pasen. No me digas, solo así. Y después, pero licenciado, aquí todo está cerrado. No aprendieron nada. Y empecé, iba a romper vidritos y a entrar. Esa era antes la facultad de economía o algo así. Exactamente. Después emplazaron a Mario Dari y me dice, ya viste, mira, ya sabía que esto iba a pasar, pero mira, aquí estamos y ahora ¿quién nos saca de aquí? Y cierto, ¿quién nos saca de aquí? Ahí sigue ese edificio, correcto. Siguen, sí, y así, y nadie conoce esa historia porque éramos 3, 4, pero fue romper aquella puerta de entrada entre el jardín y el museo y entrar a todos los salones y empezamos a llenar todo. Pero ¿y él cómo sabía que esas instalaciones estaban, pues no las estaban usando? Era visionario, iba un paso más adelante que muchos de nosotros y tenía las agallas para decir yo me meto y yo lo agarro y después de que me vengan a alegar. ¿verdad? Sí, todavía hay un libro verde en la dirección de escuela donde está la historia de cómo él hacía sus peticiones a junta directiva y al consejo. Era una persona agresiva, directa, muy trabajadora, muy trabajadora. Otras cosas que yo recuerdo era, pasaba los domingos a las 6 de la mañana aquí a la casa de mis padres, por decir así, a llevarnos a varios para que fuéramos a lo que iba a ser el biotopo de Purulá. O sea, no nos daba chance de descansar ni el domingo, nada. A las 6 de la mañana ya pasaba por nosotros, nos pasaba dejando a las 10, 11 de la noche, al día siguiente él ya estaba a las 6 en el jardín botánico. ¡Ay, no! Sí, pero solo así se logran esas cosas, ¿verdad? Porque las áreas protegidas se iniciaron también con él y con las personas que estaban a su lado, que luchaban también con él, ¿verdad? Porque él tenía un equipo para poder proponer alguna ley para poder tener estas áreas. Cuando nos llevó al biotopo, eso no era biotopo, ¿verdad? Y era un... Y él compró de su bolsa una parte y después fue adosando lo demás. O sea, tenía decir, esto quiero, esto voy a conseguir y aquí se hace, punto. Qué bien, qué bien. Si no hubiera sido así, otra historia sería, ¿verdad? Tal vez hubiera costado más, tal vez otras personas. Vencer por miedos y por cosas. Ahora siempre nos asustan con el petate del muerto, de que la SAT, de que Contraloría y nos viven asustando con petates. Él no se dejaba asustar. Y mira, todavía seguimos en el edificio de Económicas, 1976 a la fecha. Sí, así es. Y nos puede contar, Carlota, también qué cursos recibían y ya nos dijo que llevaron parte de las cosas al Museo de Historia Natural y al Jardín Botánico. ¿Recibían ahí sus cursos o recibían en el campus? ¿Cómo era esto? Al principio recibíamos en el Jardín Botánico y en la Facultad del Centro, aquí en San Sebastián. Pero nos teníamos que mover de un lado a otro, andar corriendo. A mí lo que más me gustaba era quedarme en el Jardín Botánico, porque ahí almorzar debajo de los árboles, sigue siendo una fascinación. A mí me encantaba, pero nos teníamos que acomodar porque como no teníamos profesores, a veces decían, bueno, hoy a las 3 en tal lado, o mañana a las 5 en tal lado, y así. Y nos teníamos, yo andaba en una mi bicicletita, ahí se andaba en muy buena forma. ¿Verdad? Ahora ya no se puede andar así, pero tuvimos profesores muy buenos. Yo recuerdo a Bruno Van den Brule, que era un herpetólogo que murió por una mordedura de serpiente, pero era muy bueno. Yo con él aprendí lo que sé de herpetología. También tuvimos a un profesor de genética muy bueno,
me encantó porque me puso a hacer una investigación que me abría los ojos, era la herencia de la inteligencia. Se me abrieron los ojos para entender. Él duró muy poco porque aquí como pagan mal y todo, y él venía con doctorado, ¡bum!, se fue volado. La que sí nos aguantó bastante fue la doctora Elfriede Bell. Sigue viva, 98 años, fue mi maestra en mucho, yo la estimo mucho, tenía una capacidad de trabajo también increíble, una fuerza de voluntad, y por poco me convence a hacer botánica, por poquito, pero pudo más Mario Dari y él me convenció de ser entomólogo. Y además eran más fascinantes esos insectos, ¿verdad? Pero entonces la doctora Pearl les daba clases a ustedes Sí, también. claro, de botánica, no me acuerdo qué otros, pero daba. No le digo que por poco me hago yo, mi hobby de fin de semana es mis plantas. Tengo un jardín de orquídeas, tengo un jardín de un montón de cosas y medicinales me fascinan también. Bueno, pero sí, así es la biología, pues es todo, Es es una visión las global, plantas, es los una visión animales, el global. agua, el Exacto. aire, sí, es una visión global y por supuesto nosotros como especie que estamos aquí haciendo las cosas Haciendo malas algunas cosas, dijera que no Mario se Dari. deberían hacer, ¿verdad? Haciendo Sí, malas sí. cosas, dijera Mario Dari. Bueno, ¿se recuerda de los primeros laboratorios? ¿Habrá algún laboratorio que recuerde? Porque yo, por ejemplo, recuerdo mucho los laboratorios que teníamos con el licenciado Menegaso. Me encantaban sus laboratorios de botánica y también me gustaba mucho que bueno, nos preguntaba mucho los nombres científicos y nos teníamos que aprender los nombres de todas las plantas que él nos enseñaba. Y entonces me recuerdo que en mi cuarto yo tenía cartulinas tapizado con familia tal y los géneros y las especies para que se me quedaran, porque en aquella época sin internet ni nada, uno no podía buscar, era solo memorizar estas especies y las familias, etcétera, ¿verdad? Pero los laboratorios eran muy buenos, los laboratorios que él nos daba. Y yo recuerdo una vez con Julio Menegaso que hacíamos giras, yo daba zoología de invertebrados, como usted dijo, y él daba botánica, y nos fuimos los dos con todos nuestros estudiantes a Monterrico, que resulta que yo me perdí. En Monterrico, en aquel entonces era otra cosa diferente, ¿verdad? No estaba tan destruido. Puse a un estudiante que se subiera en un manglar hasta allá arriba y que me dijera dónde estaba el mar. Y todos agarramos para el mar, pasando por salinas, pasando por pantanos. Nunca volvió Julio Menegaso a salir conmigo porque quedó curado. Pero esos estudiantes nunca olvidaron esa práctica de campo, ¿verdad? Porque tuvieron que pensar, ¿cómo salgo yo de aquí? ¿Qué hago? Y ayudarse unos a otros. Sí. Julio Menegaso era gordito, había que sacarlo del lodo entre 2, 3 y seguir caminando en el lodo. Fue una experiencia muy bonita. Me recuerdo. En aquel entonces salíamos mucho al campo, ahora se ha perdido eso, sí, ¿verdad? Sí. Ahora se ha perdido eso y es una lástima, porque en el campo es donde uno realmente aprende. Ahí ve la planta con el insecto, la planta con el parásito, en fin, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo también de una práctica que hicimos con usted, nos fuimos al Chocón Machaca, ¿se acuerda? Y bueno, es que usted hizo un montón de giras con un montón de estudiantes, pero yo me recuerdo mucho porque eran mis primeras prácticas de laboratorio, íbamos con nuestros frascos para colectar especímenes y así, entonces llegábamos y encontré una pequeña hidra, me acuerdo, y entonces yo se la enseñé, licenciada, mire esto, y ¡ay, qué preciosa! Fíjela. Entonces, así como, y el otro encontraba otra cosa, mire, licenciada, ¡ay, que está perfecto! Fíjelo. Y entonces todos, ok, los tenemos que fijar, ¿verdad? Para poder estudiarlos en laboratorio. Pero era muy emocionante poder descubrir para nosotros, ¿verdad? Descubrir estos animales que habíamos visto en los libros y en las clases, ya allí en su entorno y poder pues estudiarlos como usted nos enseñaba. Y lo que pasaba es que como no teníamos laboratorios, las salidas de campo eran obligatorias, ¿verdad? Entonces todo mundo tenía, ahora a la gente no le gusta salir al campo porque se ensucia, porque come mal, porque el agua, porque, ay, bueno, pero en aquel entonces eso era maravilloso, yo aprendí tanto en el campo y tengo experiencias fuertes con eso, porque una vez mi auxiliar
se me intoxicó y casi se muere. Yo tuve que dejar a mis estudiantes tirados ahí en el monte y llevarla a ella al hospital, ¿verdad? Y de milagro se salvó. Pero bueno, de todo nos ha pasado. Sí, sí, ya me imagino. También quisiera preguntarle si fue fácil o difícil estudiar la carrera de biología, y cuáles eran sus expectativas respecto a un empleo, porque usted como química bióloga o química farmacéutica sabía cuando terminara la carrera qué es lo que iba a hacer, pero como bióloga, siendo de la primera promoción, ¿cómo se veía usted más adelante? ¿Haciendo qué? ¿Qué puesto le hubiera gustado ocupar cuando era estudiante, viendo hacia el futuro? Bueno, yo siempre quise ser investigadora porque desde el principio yo quería entender por qué sucedían las cosas y eso pues no iba a pasar fácilmente, ¿verdad? Investigación. Entonces entré a docencia sin querer queriendo. Realmente nunca pensé que yo fuera a llegar a ser docente. Yo no estudié para maestra. Pero bueno, eso es lo que se dio y ahí estaba yo en la universidad y se podía empezar a pensar en investigación, entonces en eso entré. Pero realmente nunca entré a la carrera pensando en qué voy a trabajar, qué voy a vivir. No, pensé, esto es lo que me gusta, esto es lo que me fascina hacer, esto es lo que me apasiona, por aquí voy. Y sabía que era investigación. Y aunque ahí en ese momentito no había nada, pues ahí había que abrir brecha. Ahí había que abrir brecha, Sí, ¿verdad? ustedes abrieron la brecha y la abrieron muy bien. El Jardín Botánico y el Museo de Historia Natural tienen una especie de magia para los que hemos pasado por la carrera. Todos los que hemos estudiado biología y que hemos ido a esos lugares son mágicos. Eh, ¿Está de acuerdo con esa afirmación de que es un lugar mágico? Ay, sí. A mí me fascina el jardín botánico. A mí me dolió cuando nos movieron a la zona 12, le digo yo. La zona 12 es impersonal, es aquel gentío, es aquella bullanga, es aquel montón de encapuchados que no sucedía en el jardín botánico ni en el museo. A pesar de que el jardín botánico estaba pegado a estas cuestiones de guardia de honor y todo eso, y en la época de la guerrilla, varias veces nos rodearon y no nos dejaron salir, era una cosa hermosa. A mí yo no tenía ninguna pena de quedarme una noche en el jardín botánico. Mirábamos que salían culebras, mirábamos que salían hurones, mirábamos que salían... Y nosotros tranquilísimos ahí, ¿verdad? Es mágico el lugar, es bello, hay que cuidarlo, no está bien cercado, hay que volverlo a acercar, ¿verdad? Sí, sí, pero yo he visto que ahorita con todas estas nuevas actividades que están haciendo en el museo y en el jardín, está teniendo, pues, están logrando darle mucho más mantenimiento que antes y están también proyectando más sus actividades por medio de las redes sociales para las personas y muchos niños y muchos jóvenes se están involucrando. Entonces, sí, Es sí. que es un pulmón en la zona central de nuestra linda Guatemala y cuando uno entra, entra a otro mundo al jardín botánico. Hay que Así es. mantenerlo y cuidarlo. Sí. Ujú. ¿Nos puede contar, Carlota, cuál es la anécdota que le trae mejores recuerdos sobre la carrera? Que trae mejores recuerdos y otra en el otro extremo de esto, ¿verdad? Las salidas de campo son las que han marcado mucho de mi trabajo, ¿verdad? Le conté lo de Julio Menegazo y que nos perdimos en Monterrico, pero mi primera pérdida en el monte fue con Mario Dari, una gringa. Mario Dari se regresó y yo seguí con la gringa para arriba siguiendo quetzales y nos perdimos, nos agarró la noche. Y la gringa se puso histérica y empezó a gritar y a moverse de noche. Yo le decía, no, quedémonos aquí, que nos van a venir a buscar. No quiso hacer eso, ¿verdad? Ese es el problema de trabajar con extranjeros. Y entonces nos tuvimos que pasar la noche ahí. Ella se cayó en Siguán, se lastimó. Era un show esa cosa. Y al día siguiente, Mario Dari andaba ya loco buscándonos en toda la carretera. Menos mal que él me había enseñado a pensar, Carlota, ¿qué es lo que más hay aquí? Oí el sonido de la carretera, que en aquel entonces era de tierra, casi no tenía carros, ¿verdad? Y bajamos a la carretera, ahí nos fue a buscar Mario Dari, ¿verdad? Pero esa fue la primera pérdida. Otra fue en Petén, que ya siendo investigadora me llevé a todo mi equipo
Petén es fácil de perderse, y con mi voz, que es delgadita, dijera yo, empecé a gritar porque andábamos todos perdidos, y con mi voz todo el mundo se juntó y ya obligué al guía, que también andaba perdido, a que nos regresara, ¿verdad? Entonces, esas experiencias de campo son únicas. También con las comunidades, una vez que yo ya trabajaba con Chagas, una vez nos pararon en el carro. Tenemos ahora en LENAP 3 carros, y teníamos en aquel entonces uno muy bueno, una Land Cruiser, en el que andábamos en todos lados. Reconocieron el carro y nos pararon. Yo dije, ay Dios, ya nos fue mal. No, la gente lo que quería era que viéramos cómo estaban sus casas, cómo estaban sus hijos, cómo les iba de bien por lo que les habíamos enseñado. Una cosa deliciosa, exquisita, ¿verdad? Y nos pararon porque reconocieron el carro y reconocieron a Antonieta y a mí, y dijeron, ay, ustedes fueron las que vinieron, vengan a ver. Cosas muy bonitas de eso, ¿verdad? Trabajo con la comunidad y trabajo en los ambientes naturales. Qué bien. ¿Y estaban ustedes conscientes, estaba usted consciente de la importancia que tenía para el país abrir brecha en el campo de la biología, no solo a nivel acá de Guatemala, sino a nivel también centroamericano, porque usted después se proyectó mucho más allá, ser los primeros estudiantes y... No, realmente, como le digo, yo entré porque me gustaba y me fascinaba entender cómo funcionaban las cosas, pero no tuve la visión que tuvo ese Mario Dari de ver un poquito más allá y de ver la importancia del biólogo en esto. Él sí la vio, yo no logré verla hasta que ya me topé con ella aquí en la nariz, ¿verdad? Entonces dije, ay, sí, Carlota, vos tenés que hacer cosas diferentes, pero ya que me topé, ¿verdad? En esa habilidad de ver un poco más allá, esa capacidad visionaria, muy poca gente la tiene. Muchas veces, como yo, a mí me tocó toparme en el camino y decir, no, este no es el camino, tengo que buscar otro, ¿verdad? Entonces, así fue. Sí, no, sí, yo sí. no tuve la visión de ver la importancia del biólogo en eso. Bueno, y sin embargo, usted no tenía, digamos, no se imaginaba qué iba a hacer más adelante, pero llegó a ser directora de la Escuela de Biología y lo hizo muy bien. La ¿Se verdad le digo, yo recuerda no de...? quería ser directora, nunca me ha gustado a mí las cosas administrativas, siempre yo me miro como una investigadora. Y bueno, ¿por qué me pusieron de directora? Porque habían sido químicos farmacéuticos y químicos biólogos todos los directores anteriores. Y yo regresé ese año, en los años 90, ya con mi maestría del Instituto Karolinska de Suecia. Y sí, me dio otra visión, ¿verdad? Me dio otra forma de pensar, me asentó en lo que yo quería, que era investigación, me asentó en lo que yo quería, que era también capacitar gente, y eso fue lo que comencé a hacer. En aquel entonces empezaron a construir edificios como el anexo y otras cositas para biología, y empezó la investigación, que era mi pasión, ¿verdad? Y Qué creo bien. que sigue siendo buena parte de lo que hace biología, o los Qué biólogos, bien. investigación. Qué bien, Carlota. Pues también quería preguntarle, ¿cuál es su libro favorito? Si usted tuviera que salvar un libro de las llamas y dijera, están todos y me tengo que salvar este, ¿cuál sería ese Usted ni libro? lo va a creer, la Biblia. Me encanta entenderla también. Es otro mundo, es otra forma de pensar, es otra forma de ver las cosas. Es una cosa interesantísima, cuesta mucho leerlo, hay que ir de atrás para adelante, de adelante para atrás, hay que recordar, esto lo leí a tal lado, hay que tener concordancia, hay que buscar en otro idioma. ¡Ay! Es un estudio, es investigación. Así lo tomo yo. No pertenezco a ninguna iglesia, pero me gusta leerlo, me gusta entenderlo, me gusta profundizar. Y otros libros que me gusta también es El conflicto de los siglos. Bueno, hay muchas cosas que me gusta y sigo con la misma tendencia, entender. Entender, ¿verdad?
Sí, sí. Ujú. Usted es una persona muy querida en la Escuela de Biología, tiene su equipo del ENAP. Yo los he visto que almuerzan juntos, que celebran los cumpleaños, que es un equipo muy cohesionado. ¿Cómo ha logrado mantener esa cordialidad en su grupo? Eso de que todos jalan para el mismo objetivo, con la misma fuerza, todos van juntos. ¿Cómo lo logra? Realmente comenzamos 3 personas en LENAP, 2 químicas biólogas y yo de bióloga. Al principio los biólogos no se querían meter y ¿sabe por qué? Porque el biólogo es muy individualista y le gustan las cosas ya bien definidas y ni modo, nosotros estamos comenzando con algo que no sabíamos ni a dónde iba a ir. Pero hay una cosa que sí une a un grupo y es los viajes de campo. Tener que dormir juntos, tener que comer juntos, tener que buscar el baño juntos, todo eso une a la gente. Y eso hacemos todavía. Mi equipo, hace poco, ahorita en febrero, nos fuimos 18 gentes a trabajar al campo. Imagínense 18 gentes conviviendo 7, 8 días. Se hace uno amigos, le conoce las mañas, le conoce todo. Y esa es la forma en que lo hacemos. Inclusive me toca trabajar con otras disciplinas, arquitectos, ingenieros, antropólogos, y es el mismo principio. Cuando comienzan ellos, mi carrera es superior, pero cuando van a ver al campo y que no saben nada, entonces, sí, hagamos esto, negociemos esto, empiezan, ¿verdad? Entonces, es la misma forma. Y la gente hasta que no va al lugar del problema no entiende qué es. Entonces, cuando yo los llevaba a ver el problema de Chagas y que vieran cómo vivía la gente, qué comía, cómo era su casa, de qué vivía, entonces lograban decir, bueno, sí, vamos a seguir otro camino. Sí, en su equipo entonces todos aprenden de todos, los biólogos aprenden de los QBs, de los QFs, de los arquitectos, ellos también aprenden de nosotros. Creo que también esa es la clave, ¿verdad? Que usted logra integrar a diferentes profesiones tratando de resolver el mismo problema. Y entonces todos crecen porque ellos están aprendiendo también de las demás profesiones y la gente alrededor, las comunidades también se sienten que las toman en cuenta, ¿verdad? No, ustedes no llegan y dicen, bueno, este es el proyecto tal y tal y vamos a hacer esto, vamos a construir tal cosa, sino que ustedes van, preguntan, dialogan, negocian también con las comunidades y al final el producto es algo bien trabajado, algo que ha tomado un tiempo todo bien pensado para que les dé buenos resultados, no solo a ustedes como investigadores, sino en primer lugar a la comunidad para resolver ese problema. Correcto, así como usted lo dijo. Hay profesiones en las que es más difícil trabajar, los médicos, por ejemplo. Los economistas, ay Dios mío, yo no he logrado trabajar con economistas. Ellos ven las cosas de una forma monetaria que uno como biólogo no ve. Por ejemplo, yo siembro árboles en Jutiapa para Chagas y cuando ellos le dicen, le ponen valor a eso, me dicen, no, esto vale solo como madera. ¿Cómo le digo yo? Si es agua, si es oxígeno, si es comida. No, no. Bueno, cuesta trabajar así en multidisciplinariamente. Pero Sí. Carlota, ahí está el reto. El reto es que nos demos a entender y explicar y que ellos tal vez no se les ha explicado de manera adecuada o no han recibido todos esos cursos de ecología fundamentales, toda la educación ambiental. Yo pienso que para estas carreras, para todas en general, es muy importante porque todos como especie debemos de conocer el valor de los recursos naturales. Si solo le damos el valor como tablas ya para poder usarlas para construir muebles, definitivamente no, pero entonces tenemos que tomarlo como un reto, ¿verdad? Tratar de entrar a estas profesiones y dialogar, hacer encuentros, porque seguramente es porque no han recibido esa información. Correcto. El ejemplo es trabajar con agrónomos. Cuando yo empecé a reforestar y les dije, no les acepto el eucalipto, no les acepto la casuarina, se fueron de espaldas y alegaron y bueno, y entonces, ¿cómo he convencido? Véngase a ver, mire mi chinche que nació aquí en Guatemala y que no se va a pegar a ese árbol porque viene de Australia. Entonces empiezan a abrir los ojos y dicen, ay, tal vez tiene razón.
tal vez, ¿verdad? Pero entonces poco a poco tienen que verlo en el campo y tienen que entender Claro. que un árbol no está aislado, sino que es parte de todo un ecosistema y dentro de ese ecosistema está mi chinchita que no se va a pegar al árbol que viene de otro lado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces es como tener toda esta concordancia entre disciplinas, explicar muy bien de qué se trata este problema, cómo resolverlo juntos Y ahora y está de moda porque es la famosa zoonosis sí, y van a venir las ex- zoonosis a gran escala. Ahora, mientras más se destruye el ambiente, más zoonosis vamos a tener. Ahora está entendiendo la gente. Me ha tomado más de 10 años que la gente de agronomía me diga, vaya, sembremos entonces árboles endémicos. 10 años. Ha costado mucho, ¿verdad? pero bueno, Pero pero lo está logrando, Carlota. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo ve el recorrido en sus años de carrera profesional? ¿Ha valido la pena? Todo esto que usted está contando, pienso yo que de alguna ha manera. valido la pena. Por ejemplo, toda la gente que se ha formado en investigación en la ENAP está, la gran mayoría en el extranjero, siendo investigadora. Tenemos una Dulce Bustamante, Claudia Calderón, Sandy Pineda, Patti Landaver, Bárbara Moguel, toda esa gente salió del ENAP formada en investigación y están brillando allá en sus lugares, ¿verdad? Desafortunadamente no quedaron aquí por cualquier cosa, ¿verdad? Pero están allá y cualquier cosa que necesite el ENAP, ellas de inmediato vienen, voy la Navidad y te lo llevo. Entonces, eso es hermoso. También me gusta mucho el trabajo de campo que hemos hecho, como digo, la gente aún cuando vamos al campo nos reconoce y nos dice, vean, venga a ver, mire cómo vivimos ahora. Eso es un lujo, eso es una belleza de ver, ¿verdad? Sí, Sí. me gusta mucho. Entonces, la pregunta siguiente era, ¿volvería a inscribirse a la carrera de biología? Yo pienso que la respuesta Seguramente es que que sí. sí. Sin pensarlo, así como lo hice la primera vez. ¿Dónde? Dígame, yo lo sigo. Sin pensar en qué iba a trabajar, de qué iba a vivir, no, nada. Es una carrera hermosa y le da a uno un entendimiento de visión de águila, le llamo yo. Es una visión que le permite a ver uno diferentes cosas, porque no estoy viendo un puntito, sino que estoy viendo cientos y miles de puntitos. Es una visión integral que muy pocas carreras tienen, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, ya para ir finalizando, Carlota, le quisiera pedir que si nos puede dar como un consejo, unas recomendaciones a los estudiantes que ahora están en primer año o los que se van a inscribir o piensan inscribirse a la carrera de biología. Más o menos, cómo poder disfrutar esta carrera al máximo, pero también teniendo esa disciplina que necesita tener el biólogo para poder ser exitoso, y que nos cuente a los estudiantes esto un poquito y cómo poder cerrar en tiempo, hacer su tesis en tiempo y no atrasarse mucho. Eso nos interesa también. Lo primero que tienen que tener, usted ya lo dijo, disciplina. Eso yo lo aprendí de mis padres y de Mario Dari. Era una gente tan disciplinada. A las 6 de la mañana el domingo ya tenía yo que estar en la puerta de mi casa porque él no tocaba el carro 2 veces. Él no tocaba la bocina 2 veces. La otra es pensar un poquito. Mario Dari lo hizo muy bien. Bueno, ¿para qué voy a hacer un biotopo? ¿Para qué voy a hacer biología? ¿Para qué voy a hacer investigación? ¿A dónde va esto? Uno tiene que ir pensando. El biólogo puede hacer de su carrera una cosa de mucha satisfacción personal. Tal vez no de mucho dinero, pero de mucha satisfacción personal, ¿verdad? Entonces, que piensen, disciplina, trabajo duro, pensamiento y aprender a trabajar en equipo. El biólogo por tendencia natural somos individualistas a morir y tenemos que aprender a trabajar en equipo. Si no lo aprendemos, a puro trancazo nos lo van a hacer aprender allá en el camino. Entonces mejor aprendámoslo desde ahorita.
Sí, muy, muy buen consejo ese de trabajar en equipos multidisciplinarios. Entonces, Carlota, me da de verdad muchísimo gusto que nos haya compartido estas experiencias y que hayamos conocido un poquito más de estos primeros años de la carrera de biología, cómo era y cómo logró usted formarse como una gran profesional y que seguramente tiene muchísimo más que dar al país y a la región, porque usted es reconocida no solo en Guatemala, sino en Centroamérica, en Japón también, con los japoneses, en Canadá, en muchos lugares. Así que le deseo lo mejor, que esté muy Gracias, bien. gracias. Y todavía voy a seguir trabajando. Tengo 47 años de estar trabajando en biología y pienso seguir, si Dios me da licencia. Está bien. Muchísimas gracias, Carlota. Le mando un Gracias, gran un abrazo. placer. Que esté muy bien. Gracias igualmente. Que tenga muy buen día. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.